A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Poner un cohete en órbita equivale a colocar debajo de un gigantesco autobús lleno de finos cristales una bomba explosiva que lo lance a 350 kilómetros de distancia sin que se rompa una sola copa. Ese prodigio de la técnica ya lo habían logrado los soviéticos mucho antes de 1961, pero ahora el mundo no salía de su asombro. Dentro de aquel cohete iba un joven de apenas 27 años y se llamaba Yuri Gagarin. Dentro del habitáculo de la nave Vostok, de apenas 2 metros de diámetro, impulsado por 20 millones de caballos de fuerza, Gagarin fue el primer hombre en abandonar la Tierra para mirarnos desde el espacio exterior. Yuri Gagarin pasó la historia por ser el primer hombre que dio la vuelta a la órbita de la Tierra en 1 hora y 48 minutos, a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. Yuri Gagarin narra de esta forma su ingreso a la Tierra. La cápsula se puso al rojo. Vi el resplandor de las llamas rugiendo alrededor de la nave. Estaba en una bola de fuego que se precipitaba hacia abajo. El cosmonauta disparó el eyector, abandonó la cápsula en el aire y llegó al suelo en paracaídas. Gagarin cayó en plena mañana, en un cultivo de patatas, casi sobre la cabeza de 2 campesinas que no entendían aquella extraña aparición, en la ciudad de Angels, a orillas del Volga. Entonces retiró el casco de la cabeza y les dijo: No tengan miedo, soy uno de los nuestros. Soy un soviético que ha descendido del espacio y necesito un teléfono para llamar a Moscú. Gagarin acababa de entrar en la historia. Para gloria del género humano, fue un día como hoy, 12 de abril de 1961. Las principales noticias del día. Titulares. El regreso de Jorge Glass a la prisión depende de la Corte de Santa Elena. Don Nasa ingresó al complejo militar 3 veces, reconoce el Ministerio de Defensa. Recusación tiene 6 meses paralizado el juicio de Yunda. Canadá y Ecuador acordaron proceso para un acuerdo comercial. En novedades legales, recordatorio, la tarifa del ISD es del 4.5% desde abril de 2022. En salud, el síndrome de Ulises. En el segmento de opinión, ilegal excarcelación de Jorge Glass. En política internacional, pero tenemos carreteras. Editoriales de Simón Espinosa, Nazareno, Ramiro Ruiz, La parálisis política, José Hernández, Glass, el presidente cosecha lo que sembró. El plop de la noticia. Noticias del día. El regreso de Jorge Glass a prisión depende de la Corte de Santa Elena. El caso de la liberación de Jorge Glass tiene varias implicaciones jurídicas y políticas, y los análisis son variados y cambiantes. Al final hay una sola realidad. A pesar de tener 3 sentencias en contra, el ex vicepresidente seguirá libre indefinidamente. La noche del sábado 9 de abril de 2022, el juez Diego Javier Moscoso dictó un habeas corpus a favor del político correísta y ordenó que salga en libertad desde la cárcel de Cotopaxi. El magistrado pertenece a un juzgado de Manglar Alto, parroquia rural de la provincia de Santa Elena. Ismael Quintana, abogado constitucionalista, explica que sí cabe una apelación al fallo del habeas corpus, pero también aclara que la sola presentación de esta impugnación no interrumpe los efectos de la sentencia. Es decir, sin importar que el Servicio de Personas Privadas de Libertad haya presentado ya la apelación, Glass deberá mantener su libertad.
al menos hasta que eventualmente la apelación sea aceptada y el habeas corpus sea declarado nulo. Debido a la jurisdicción del caso, la apelación del Servicio de Personas Privadas de Libertad debe tramitarse en la Corte Provincial de Santa Elena y dependerá de esa instancia el tiempo que demore el trámite de ese recurso. La CNI aseguró que el juez Moscoso no era competente en función del territorio para conocer y resolver el habeas corpus. Don Nasa ingresó a complejo militar 3 veces, reconoce defensa. Tras el escándalo protagonizado por Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, quien entró en un complejo militar en Quito, el Ministerio de Defensa reconoció que los protocolos de seguridad fallaron. El incidente ocurrió el pasado 7 de abril cuando Don Nasa ingresó 2 veces en un mismo día al complejo de edificios militares. Sobre Nazareno no pesa una orden de detención, pese a que la Fiscalía insiste en acusarlo por el delito de captación ilegal de dinero dentro de un esquema piramidal. El Ministerio de Defensa informó que el ex cabo entró al lugar en 3 ocasiones. La primera fue el 15 de marzo del 2022, cuando se quedó 15 minutos en el edificio militar. La segunda ocurrió el 4 de abril y estuvo en el lugar cerca de 1 hora. Y la tercera fue el pasado 7 de abril, cuando se burlaron las medidas de seguridad. En las 2 primeras, Nazareno presentó sus credenciales y registró sus datos personales en la garita principal, confirmó defensa. Sobre Nazareno y otras 2 personas pesa una acusación formal de la Fiscalía, pues son señalados por ser parte de la plataforma ilegal Big Money. Esta organización receptaba entre $300 y $5,000 y ofrecía devolverlo en 1 semana, con el 90% de interés de ganancia. Recusación tiene 6 meses paralizado el juicio de Yunda. El Código General de Procesos establece plazos para el trámite de una recusación. Esa figura permite apartar a un juez del conocimiento de un caso. 3 días para admitir la demanda, 3 más para comunicar al juez recusado para que conteste en audiencia, que debe realizarse en los siguientes 5 días. Al final de la misma, la o el juez resolverá la recusación. Así dice esta entidad. Además señala que si el juez resuelve la demanda, que tuvo por objeto retardar indebidamente el proceso de la litis, se impondrá la multa de un salario básico para el defensor. Así, una recusación tomaría unos 15 días. Pero en el juicio en contra del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y otros sospechosos de posible peculado en la compra de pruebas para detectar COVID-19 y que se interrumpió a mediados de octubre de 2021, esa normativa parece no aplicar. Al menos eso se desprende de la demora en la resolución que está en manos de los jueces Wilson Lema y Padlova Guerra. Ellos integraron el tribunal de juicio junto con el recusado Fabián Favara. El 20 de octubre de 2021, en el día 15 del juicio, Favara fue recusado y el juicio se paralizó. 2 meses más se demoró en notificar la aceptación de la recusación. Favara no estuvo de acuerdo y apeló la decisión que debían correr, trasladando a la defensa de Yunda para que conteste en 10 días hábiles. Eso recién ocurrió el jueves. El juez recusado ha presentado escritos advirtiendo que el trámite está dilatado, pero no ha recibido respuesta. Canadá y Ecuador acordaron proceso para un acuerdo comercial. Ecuador y Canadá dieron el primer paso para iniciar un proceso de negociación de un acuerdo comercial entre ambas naciones. Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, se reunió vía telemática con Mary Ng, ministra de Comercio Internacional de Canadá. Durante la reunión se abordaron varios temas, como oportunidades comerciales, cooperación bilateral y la visión de apertura comercial del país, especificó Prado. Prado reveló que acordaron los pasos para explorar un acuerdo comercial y que en lo posterior equipos técnicos de ambos países se reunirán para delinear una hoja de ruta. Canadá es uno de los países en los cuales Ecuador se planteó firmar acuerdos comerciales. Canadá es el 10º destino de las exportaciones ecuatorianas según cifras a marzo pasado del ministerio.
Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Novedades legales. Recordatorio. La tarifa del ISD es del 4.5% desde abril del 2022. Recordamos que mediante decreto ejecutivo número 298 del 22 de diciembre del 2021, el presidente de la República dispuso la reducción progresiva de la tarifa del impuesto a la salida de divisas ISD en 0.25% por trimestre durante el 2022. La tarifa anteriormente vigente era del 5%. La primera reducción del 0.25% fue aplicada el 1 de enero del 2022. La segunda reducción resulta aplicable desde el 1 de abril del 2022. Por tal razón, en el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 1 de julio del 2022, la tarifa del ISD será del 4.5%. Las dos reducciones restantes tendrán lugar el 1 de julio del 2022 y el 1 de octubre del 2022 hasta alcanzar la tarifa del 4%. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. La guerra entre Ucrania y Rusia continúa y se estima que alrededor de 3.500 millones de personas ucranianos han tenido que trasladarse y emigrar a otros países fronterizos producto justamente de esta situación que están atravesando. Y dentro de su mismo país, alrededor de 6,5 millones de personas también se han movilizado internamente buscando escapar de esa situación tan terrible y lamentable que están viviendo. Sin embargo, aquellas personas que han emigrado, más allá del dolor y del impacto que tiene el haber tenido que dejar tan abruptamente su país, empiezan a tener otra serie de condiciones, de situaciones a las que algunos especialistas, sobre todo en el ámbito de la psiquiatría, en el ámbito de la salud mental y también personas especializadas en el trabajo con migrantes, lo han denominado como el síndrome de Ulises. Ulises fue un semidios de la mitología griega que se lo conoce sobre todo en el libro de la Odisea de Homero, y ese libro relata la historia de este guerrero que tuvo que salir obligado de su círculo cercano, de su familia, para enfrentar las diferentes guerras a las cuales él tenía que defender a su rey. Pero ¿qué pasaba con él? ¿Qué específicamente es lo que ocurría? Él era una persona que, a pesar de estar conquistando estas batallas, ganando estas guerras, se sentía totalmente desarraigado, totalmente desolado, y eso lo sumía en una profunda tristeza y en una profunda depresión, que no es una depresión propia de una alteración mental, sino que es una depresión y es una sensación de desasosiego muy grande, producto justamente de ese desarraigo al que tienen que enfrentarse estas personas. Esa similitud con esta vivencia de este autor de la mitología griega es lo que los autores han denominado también a este tránsito que las personas están viviendo, no solamente en Ucrania. Ahora vemos estas grandes migraciones en países del Oriente Medio por las guerras. También hemos sido testigos nosotros de acoger a hermanos de naciones cercanas producto justamente de la migración por lo que viven en sus países. ¿Qué sienten ellos el momento en que llegan a otro país? No es solamente el hecho de tener que llegar a un nuevo país en calidad de refugiado, no, y tratar de vivir el día a día, tratar de conseguir el alimento diario para poder subsistir. Es el desarraigo de su cultura, es el tener que dejar su casa, sus amigos, el tener que desvincularse totalmente de aquello a lo cual ellos estaban acostumbrados a vivir. Y esta situación es la que les produce a ellos un estado de estrés muy intenso, un estado de estrés en una magnitud muy elevada que genera justamente una situación de inestabilidad. Las personas tratan de luchar, por un lado, por seguir manteniéndose, saliendo adelante, por tratar de estabilizar de pronto a su familia, pero estas condiciones para ellos empiezan a ser tan adversas, empiezan a ser tan fuertes, que les cuesta mantener un equilibrio y un bienestar emocional y psíquico también. A veces se llega mal los diagnósticos en este sentido y tenemos que considerar estos aspectos como parte también de aquellos países o de aquellas naciones que reciben a las personas que están en una condición de migración.
¿Para qué? No solamente para proporcionarles cobijo, no solamente para proporcionarles una vivienda o alimentación en un momento determinado, sino también considerar cada uno de estos aspectos que estas personas empiezan a enfrentar y que no saben necesariamente cómo manejarlos o cómo abordarlos para poder prevenir alteraciones también en el ámbito de su salud y de su bienestar emocional. A diferencia de Ulises, que era un semidios, todas las personas que migran y que empiezan a atravesar este síndrome no son semidioses, son personas de carne y hueso, son personas que están viviendo realmente una situación de extremadamente dolorosas para ellos y que necesitan las herramientas y el apoyo de las personas o de las organizaciones que les pueden acoger para ir saliendo adelante también en este sentido, para poder adaptarse no solamente a la nueva cultura del país que los está recibiendo, sino también para poder enfrentar todo y manejar con herramientas apropiadas todas esas emociones encontradas que sienten al tener que haber dejado su país abruptamente. Por lo tanto, cuando nosotros escuchemos hablar de este síndrome, vamos a hacer referencia a que son estas personas que requieren este acompañamiento diferente, que requieren un apoyo también en ese sentido, y que si van a involucrarse y van a ser parte también de la nueva comunidad o del nuevo país al cual han migrado, deben tener las herramientas para ajustarse adecuadamente a este. Muchas gracias. Opinión. La libertad ilegal del ex vicepresidente Jorge Glas realmente es un caso insólito. Es un caso realmente de enorme incidencia jurídica y penal y también política, por supuesto, en el país. Sobre todo porque los abogados en materia penal, yo no soy abogado, yo soy sociólogo, pero de las conversaciones que hemos tenido con los abogados en materia penal, ellos dejan constancia, sobre todo en este caso específico, de esta ilegal excarcelación del ex vicepresidente Jorge Glas. En el conversatorio que hemos mantenido con el doctor Jaime Santos Basantes, hay 3 o 4 cosas que son realmente insalvables, ¿no? Para el juez sobre todo. Lo uno, según el criterio del doctor Jaime Santos, él manifiesta que el habeas corpus solo procedía en detención ilegal, arbitraria a un ciudadano o ciudadana que se produzca en el país. La Constitución de la República en este tipo de acciones es muy clara, y también el Código Integral Penal, y sobre todo la ley de control constitucional y de garantías jurisdiccionales establece disposiciones muy claras que quien es objeto de una detención ilegal, arbitraria, es beneficiario de un habeas corpus para que el juez lo ponga inmediatamente en libertad. En el caso del doctor Jorge Glas, según el doctor Jaime Santos, o abogado penalista, no procedía el habeas corpus porque el ingeniero Jorge Glas estaba cumpliendo una sentencia ejecutoriada de asociación ilícita y de cohecho por el caso sobornos y con Odebrecht, y de otro caso también de mal manejo de los recursos públicos. Entonces no procedía porque habían 2 sentencias ejecutoriadas, y en sentencia ejecutoriada no procede el habeas corpus, dice el doctor Jaime Santos en su intervención pública que lo ha hecho. Entonces, eso es un segundo. Eso es un primer caso. Un segundo caso. El juez de Manglar Alto no era competente para tratar el caso, sino que una acción como estas se tenía que haber interpuesto ante la Corte Provincial de Cotopaxi o ante la Corte Provincial donde tiene señalado el domicilio el reo, es decir, en este caso en la provincia del Guayas. Este es otro concepto muy claro que lo acaba de formular ante la opinión pública el doctor Jaime Santos. Solo lo podía hacer ante la Corte Provincial de Cotopaxi y ante la Corte Provincial del Guayas, en donde tiene señalado el domicilio
el ex vicepresidente Jorge Glass. De manera que estos dos antecedentes que señala el doctor Jaime Santos, extremadamente importantes, que debe tomar en cuenta la justicia. Y lo tercero, que señala el doctor Jaime Santos, es de que habiéndose producido un hecho de esta naturaleza insólito, violatorio de toda acción legal, él manifiesta como tercer criterio que el juez de Manglar Alto cometió delito de prevaricato, porque no era competente para tratar el caso, sino era un caso que le correspondía, como digo, a la Corte Provincial Penal de Cotopaxi o a la Corte Provincial Penal del Guayas. Entonces cometió delito de prevaricato. Y al haber cometido delito de prevaricato, ¿ya?, un acto público, de oficio, debería actuar la Fiscalía General del Estado, llevándolo a los tribunales al juez y solicitando la pena correspondiente por haber incurrido en este delito. De manera que, queridas amigas, queridos amigos, sobre esto hay bastante tela que cortar y ojalá el señor Jorge Glass goce de sus libertades y con toda la salud completa como se lo ve, que sale a hacer proselitismo político, ojalá no escape de las seguridades de la policía y de las Fuerzas Armadas y después digan que se ha escapado, que ya no está en el país y por lo tanto le deja al Ecuador, como dice el dicho, con los churos hechos. Queridas amigas, queridos amigos, esto no puede quedar en impunidad. Es insólito y es imperdonable que esto haya sucedido en un gobierno que se decía que iba a combatir la corrupción. Me refiero al gobierno del señor presidente Guillermo Lasso. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Catey. Pero tenemos carreteras. El día jueves de la semana pasada, en medio de la caótica situación política instalada en el Perú, el recientemente nombrado primer ministro, más bien jefe de gabinete, Aníbal Torres, protagonizó uno más de los ya innumerables escándalos que han sido la tónica más destacada de la gestión presidencial del improvisado Pedro Castillo, el presidente menguante. Salió a la palestra a sostener que Hitler, nada menos, inspirado por las obras públicas, particularmente la carretera de Milán a Brescia, que el líder del fascismo italiano, Benito Mussolini, le muestra durante una visita de Hitler en el norte de Italia, y que esta visión determina, según Torres, que entre 1934, debe ser por ahí, la fecha de la primera visita de Hitler a Mussolini, en junio, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, es decir, en un periodo de 5 años, Alemania habría pasado de ser un país en bancarrota, con más de 6 millones de sus ciudadanos en el desempleo, en medio de la peor crisis de la historia, el crack de 1929, a convertirse en la mayor potencia económica del mundo, por encima de la Unión Soviética, de Estados Unidos, del Imperio Británico. Al margen de que los números no cuadren, lo que desmonta fácilmente el falaz relato del ministro, lo que constituye motivo de alarma en el fondo es el mensaje implícito, esto es, la admiración por los hombres fuertes, los líderes iluminados y los resultados que ellos obtienen supuestamente en su gestión de obras o acciones públicas. Es el llamado a la dictadura y al autoritarismo como modelo a seguir, como la segura receta para progresar. Tal vez refrescarle la memoria al señor Torres en relación a otros acontecimientos que tienen lugar donde los 6 años del régimen nazi entre 1933 cuando toman el poder y 1939 al iniciar la Segunda Guerra Mundial. El incendio del Reichstag se convierte en el preludio de un incendio mucho mayor, el de Europa y del mundo, y es parte del mismo fuego que será encendido en los hornos crematorios de los campos de la muerte.
fue el pretexto para el establecimiento de un decreto de emergencia que nunca más sería levantado y que sirvió para la consolidación del régimen autoritario nacional socialista. Entre la juramentación de Hitler el 30 de enero de 1933 y la aprobación del decreto por el presidente Hindenburg, había transcurrido menos de un mes. Esto significa que Hitler, en 12 años de gobierno, estuvo limitado por la ley y la práctica democrática a duras penas un mes. Para 1935 se aprueban ya las leyes raciales de Nuremberg sobre la pureza de sangre, la protección de la raza aria y la inferioridad de las demás razas, como si de perros se tratara respecto de la raza superior. En esas leyes quedó ya escrito el destino final de 6 millones de personas, principalmente judíos y gitanos, que serán exterminados en Europa en el ejercicio de la solución final que Hitler encarga ejecutar a Himmler, el jefe de las SS, tan inspiradoras para el SS del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI. En las citadas leyes ya se establecen los criterios que serán empleados para disponer de las personas con discapacidades o con lo que el nazismo consideraba taras genéticas que debían ser extirpadas, incluidas las enfermedades mentales. Una de las marcas de fábrica del nazismo, los campos de concentración, tuvo un temprano debut con la apertura en marzo del 33, mucho antes de cualquier carretera, a los 2 meses de iniciado el gobierno hitleriano, del campo de concentración de Dachau para presos políticos, líderes de partidos de la oposición, sindicales, culturales o sociales. Posteriormente se convertirían en campos de exterminio donde el asesinato se vuelve un proceso industrial. Así que esos resultan ser los modelos que inspiran a nuestros líderes socialistas. Me ha tocado escuchar muchas veces unos elogios y ditirambos muy parecidos a los que el señor Torres expresa respecto de siniestros personajes, asesinos seriales incluso, como Stalin, otro entusiasta de la cultura del Gulag y del exterminio, o de Mao, que más práctico se limitaba a dejar que la hambruna se encargara de liquidar a sus indeseados. La conclusión obvia a la que nos llevan las declaraciones de personajes como Torres es la total indiferencia que ante el horror nos demuestran ellos y sus seguidores ante las atrocidades a las que llevan las ideologías a las que se les dé la menor libertad de acción. La vergonzosa relativización del crimen y de los criminales a los que atribuye cualidades de eficiencia y redención resultan repugnantes. Justificar a Hitler con el argumento de que ya tenemos carreteras sería casi como aplaudir a Herodes por hacer jardines de infantes. Lamentablemente, eso mismo es lo que sistemáticamente aplauden los socialistas del siglo XXI, despojados ya de cualquier pudor cuando se constatan los saqueos y latrocinios en sus obras, por lo general llenas de defectos hasta el punto de su inutilidad, pero eso sí, pródigas en comisiones, giros del negocio y acuerdos entre privados. Privados de ética y principios será, de aquellos que roban pero hacen obra, el justificativo que una sociedad que busca disimular su frustración y vergüenza porque le vean la cara, encuentra para no enfrentar su falta de coraje y su permanente caída en la misma trampa de la mentira y el engaño populista. Resulta particularmente difícil que las sociedades sean capaces de reconocer sus errores y corregirlos. Tirar abajo el horror nazi tomó 12 años y millones de muertos. La tragedia soviética duró 70 y al parecer, como la hidra mitológica, resurge hoy bajo el otro rostro de la tiranía, el del nacionalismo fascista de Putin. Dinastías de tiranos como las de Corea del Norte o la de Siria afrentan a sus pueblos y al mundo sin ningún viso de salida,
y nuestros dictadores tropicales se regodean entre la miseria y desesperanza de sus siervos. Es muy probable que esos alemanes de 1936, al ver terminada alguna autopista, también habrán exclamado ante las evidencias de los campos, ante los miles de presos y muertos, con el brazo extendido saludando al Führer: pero tenemos carreteras. No tardarían en tener hornos crematorios y muchos millones de muertos sobre sus conciencias. Ese es el precio que se paga por la renuncia a la crítica y a la libertad de hacerla. Al final, la cuenta llega en miseria, material y humana. Muchas gracias. Editorial. Nazareno, Simón Espinosa Cordero. Estamos en la Semana Santa. El domingo anterior fue Domingo de Ramos, el de la entrada triunfal de Jesús Nazareno en Jerusalén. Al acercarse a Jerusalén y llegar a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que tenéis enfrente y encontraréis enseguida un asno atado con un borrico al lado, desatadlo y traédmelos. Si alguien os dice algo, le responderéis que el Señor los necesita y que enseguida los devolveré. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta: decid a la hija de Sión, mira tu rey, viene hacia ti manso, sentado sobre un asna, sobre un borrico, hijo de animal de carga. Los discípulos marcharon e hicieron como Jesús les había ordenado. Trajeron el asna y el borrico, pusieron sobre ellos los mantos y él se montó encima. Una gran multitud extendió sus propios mantos por el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las echaban por el camino. Las multitudes que iban delante de él y las que seguían detrás gritaban diciendo: Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Al entrar en Jerusalén se conmovió toda la ciudad y se preguntaban: ¿quién es este? Este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea, decía la multitud. Marcos 11:11. Curiosamente, Miguel Ángel Nazareno, ex cabo de las Fuerzas Armadas y presunto representante de una captadora ilegal de dinero que operaba en Quevedo, acudió al Ministerio de Defensa, acompañado de 5 compinches. Nazareno evadió la seguridad y entró por la parte posterior de las instalaciones del Ministerio de Defensa del Ecuador. Inteligencia militar alertó sobre la presencia de los sospechosos. Nazareno no tenía orden de captura y mientras se detenía a los sospechosos, Nazareno huyó y se lo busca. Pero se detuvo a los 5 cómplices y fueron entregados a la fiscalía. Llevaban $131.600, un arma de fuego, un vehículo robado y sobre todo un computador con nombres de las personas que habían negociado con Nazareno y los montos correspondientes. Ocurrió el jueves 8 de abril de 2022 a las 7:08 p.m. Excelente noticia para los medios. Fausto Yepes, periodista de investigación con 25 años de experiencia, trabaja como reportero de investigación en Teleamazonas. Lo conocí en Vistazo, en Quito, muy jovencito él y muy entregado al trabajo. El ministro Luis Hernández Peña Herrera iba en auto, manejado por un chofer militar. Estaba cansado y preocupado por lo ocurrido. De pronto, entró una llamada de Yepes. Todo iba bien en el diálogo cuando Fausto le preguntó si el ministro Hernández tenía algo que ver con Nazareno. De ordinario, el ministro es tranquilo. El diablo de la impertinencia y el diablo de un honor herido entraron por la ventanilla del auto y Hernández le dijo poco más o menos: no respondo a esa pregunta, usted falta al respeto. Fausto insistió en que toda persona de la administración pública está sujeta a indagación. Esto fue todo. La comidilla de las redes criticó con saña al ministro. Unas breves reflexiones sobre esto. Fausto no es malintencionado ni trata de ser estrella, pero fue impertinente. Si dudaba del ministro, debía investigar. El ministro, dada la situación, no debía responder así tampoco. Era un caso de humor.
Un entrevistador no debe excederse. Vamos a la segunda década del siglo XX. El dramaturgo español Jacinto Benavente recibió el Premio Nobel de Literatura en 1922. Tenía fama de gay. Un periodista le preguntó: «Don Jacinto, ¿cómo se hace uno maricón?». Benavente respondió: «Preguntando, joven, preguntando. Por ejemplo, señor ministro, ¿y usted no es cliente de Nazareno?». «Ministro, Fausto, me da una idea. Cuando hable con Nazareno le diré: Don Naza, busque al periodista Fausto Yepe y pídale que lo entreviste. Hace buenas preguntas». Hay el dicho: a palabras necias, oídos sordos. A una pregunta audaz, respuestas audaces. José María Velasco Ibarra, Carlos Julio Arosemena eran maestros en el humor político y respondían a lo cínico, tonto o malintencionado, con gran sutileza, y daba gozo oírlos. Dos cositas más: Fausto es serio y preguntó mal. Nada de afán de molestar. Hernández no está enloquecido por el dinero. En su lucha contra la envidiosa y señorial Junta de Generales que no lo promovieron a general, Hernández, primera antigüedad, bien formado en escuelas de guerra en los Estados Unidos e Inglaterra, uno de los héroes de la guerra del Cenepa y el único que no pidió que lo relevaran para descansar y volver. Estuvo en el frente desde diciembre de 1994 hasta mayo de 1995, cuando se firmó la paz. Luchó 19 años porque le hicieran justicia y tuvo el apoyo de la prensa. Su honradez y falta de apego al dinero quedaron evidenciadas cuando, a través de una solución amistosa, renunció a más de $1 millón por indemnizaciones. Los medios no son infalibles. En la campaña por la presidencia de Harry Truman, encuestadores y prácticamente casi todos los periódicos lo maltrataron. Muchos medios estaban por el candidato, estaban por Thomas Dewey, el gobernador de Nueva York, y se equivocaron estrepitosamente. Truman, vicepresidente de la muerte o a la muerte de Franklin Delano Roosevelt, asumió la presidencia hasta 1948 y en ese año ganó las elecciones al gobernador, algo nunca visto y jamás repetido. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Polvo somos y al polvo hemos de volver, dice la liturgia del anterior Domingo de Ramos. Simón Espinosa Cordero. La parálisis política por Ramiro Ruiz. Ecuador seguirá creciendo con tasas mediocres porque su sistema político no le permite ejecutar reformas profundas para producir un crecimiento económico significativo y duradero. El problema es que el país tiene pocos partidos políticos fuertes y más de 200 movimientos, personas locales y provinciales, lo que produce una dispersión del electorado y representantes sin capacidad de resolver problemas, sin una formación ética y débil, conocimiento y lectura de la realidad ecuatoriano y del mundo. De la manera como funcionan las cosas en Ecuador, el presidente ganó las elecciones y enfrenta una obstrucción sistemática de los partidos y movimientos sociales de oposición. El freno a las reformas económicas tiene un claro propósito y es de provocar una atmósfera de pérdida de fe en la democracia, el fracaso de la gobernabilidad y torcer la mirada otra vez al populismo. Si no se resuelve la parálisis política, el gobierno no podrá hacer mucho para salir del subdesarrollo económico, social y mental. El presidente no ha podido aprobar sus propuestas de reformas laborales, fiscales, económicas en la Asamblea. Ecuador se está estancando atrás de los países de Sudamérica. La arquitectura política diseñada en la Constitución actual le condena al país a la parálisis. La Asamblea está dividida en 3 bloques: el minoritario del gobierno, la oposición y los independientes. Todos se juegan por bloquear al gobierno y desgastarlo. El cambio de leyes es la receta contra la inmovilización mental y una reacción para que los dirigentes políticos despierten. Hay otros problemas políticos estructurales. No existe una representación moral, peor ética. Ninguno de los asambleístas piensa en las necesidades del país. Tampoco representan a los ecuatorianos por el escaso conocimiento de la situación del país. ¿Qué hacer?
El presidente debe escuchar. Se han publicado ideas de solución de personas que piensan en beneficio del país, a cambio de nada. Si el presidente y los asesores estarían atentos a la opinión, se crearía una oportunidad de acercamiento directo a la sociedad y recogerían las mejores reflexiones, aunque lleguen del trabajador más humilde o del pensador más brillante. Por otro lado, los dirigentes deben deponer la conducta egoísta y tercermundista. La mente de los asambleístas está invadida de sentimientos oscuros y conductas torcidas. Rondan en la mente de los legisladores la revancha, el desquite, la frustración de los perdedores. A estos asambleístas les une el odio porque saben que es más fuerte que el amor al país. Correa utilizó el odio y le dio la oportunidad de permanecer 10 años para pulverizar la moral y la economía. El resultado ha sido la postración. Los asambleístas y los partidos que representan recibirán la factura en las próximas elecciones seccionales. El gobierno debe trabajar para enfocarse en desatar el nudo político apretado por Correa con hilos virtuales desde Bélgica. De otra manera, no podrá hacer caminar al país de la postración. En agosto de 2006, Rafael Correa dijo en una entrevista donde participaron Fernando Rosero, Álvaro Noboa, Cintia Viteri y León Roldós. Andrés Oppenheimer preguntó: ¿se comprende usted que no apoyar ninguna acción legislativa para derrocar al nuevo presidente, sea quien sea? Rafael Correa, en ese año, ex ministro de Economía, cercano al presidente venezolano Hugo Chávez, respondió: lo que Ecuador necesita es hacer que sea más fácil derribar a presidentes. Siguió explicando: si el mandatario no cumple el mandato popular porque ha sido un impostor, hay que sacarlo. Hay que instituir la revocatoria del mandato con la Constitución. Por eso hay que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Correa consiguió la revocatoria como solución al caos. El sueño de ellos es así. Si se hace realidad la muerte cruzada, los ganadores serán los títeres del populismo y el caudillo Correa. Por lo pronto, consiguieron el perdón de los demoledores de octubre del 2019. Ecuador, como otros países que viven del petróleo, es territorio productivo para políticos populistas que proponen soluciones mágicas que no han funcionado en ningún lado, aunque funcionarán a la perfección para el despliegue maravilloso de la corrupción y la delincuencia. Ramiro Ruiz. Glass, el presidente cosecha lo que sembró. Artículo de José Hernández publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. No importa si se creaba la Comisión de la Verdad y se comprometían a meter la mano a la justicia, o si permitían que el correísmo, ajeno a cualquier sentido de la ética, usara como ha usado a jueces corruptos. No importa si no hacían lo uno ni lo otro. Libremente se expusieron a que cualquier beneficio para Rafael Correa, Jorge Glass, María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera y otros delincuentes del correísmo pudiera ser visto como un intercambio de favores políticos. Ese es el costo. Y ese costo lo está pagando desde ayer el gobierno de Guillermo Lasso, cuando se anunció que un juez de Manglar Alto concedió un habeas corpus a Glass, y que éste abandonará, como ya lo hizo, el centro de rehabilitación de Cotopaxi, donde purga penas desde octubre del 2017. El presidente se compró el riesgo cuando hizo, y luego deshizo, un acuerdo con el correísmo y el nepotismo antes de posesionarse. Y ese fue el peligro al que apostó Francisco Jiménez, ahora ministro de Gobierno, cuando, siendo asambleísta en abril 2021, dijo ser partidario de revisar sentencias de algunos personajes del correísmo, y ubicó aquella movida en una dinámica de estabilidad política. Algunos en el gobierno quisieran que no se unan esos puntos, pero en política no solo se juega ajedrez, donde las movidas son pensadas y certeras, también se juega billar americano, en el cual se corre el riesgo de no embocar la bola en cada tiro. Por eso, el habeas corpus, aparecido de la nada,
otorgado por un juez investigado y en camino de ser suspendido, pone al gobierno a la defensiva. No le bastarán boletines y tweets para convencer a la opinión de que no participó en este terrible desaguisado para la nación. El presidente paga aquí errores estratégicos al rodearse de empleados suyos que nunca lo cuidaron como jefe de Estado. Empleados que aplaudieron su error de querer juntarse con Correa y con Nebot, apenas ganó la segunda vuelta. Como si hubiesen estado ausentes del país. Como si no entendieran que el sujeto político Lasso se hizo en oposición a Correa, no en alianza con él. Empleados que, aprovechando la cercanía, le han seguido repitiendo las bondades que tiene una alianza que de golpe y porrazo le aseguran cerca de 50 votos en la Asamblea Nacional. Lasso cometió otro error estratégico al designar a Francisco Jiménez en reemplazo de Alexandra Vela. ¿Cómo se le ocurrió refrescar ese frente con un asambleísta que antes de posesionarse se encargó de generar un tornado destructivo que todavía lo envuelve? Si no quería que ese cambio se viera como un acercamiento al correísmo para evitar la muerte cruzada, el presidente hizo exactamente lo contrario. Acercó la opinión al único personaje en su entorno que se permitió decir que era favorable a revisar sentencias y que había que pensar en estabilidad política. Blanco es, la gallina lo pone. Y luego, cuando resultó confrontado con sus propias palabras, Jiménez reconoció que tarde entendió la conclusión que había forjado, sin quererlo. Falta de olfato político tiene el ex militante de Ruptura 25. Tampoco se dio cuenta de que su visión voluntarista de entenderse con la Asamblea ponía en jaque la estrategia de distanciamiento emprendida por el presidente. ¿Acaso no había un cortocircuito ostensible entre su política de acercamiento a la Asamblea con la del presidente que dijo nada querer con ella y la acusó de albergar ladrones y corruptos? ¿O acercarse incluía para Jiménez acordar con el correísmo? ¿Por qué la ambigüedad entre los discursos que manejaron el presidente Lasso y el ministro Jiménez? Esa mezcla de asesores descaminados y un ministro de gobierno alelado que mueve caballos creyendo que son alfiles produce el grave lío político en la cual se encuentra el gobierno. El presidente y su gobierno han creado las percepciones que viajan en redes sociales en este momento. Les va a costar un ojo de la cara convencer a una opinión estupefacta que ellos nada tienen que ver con la libertad otorgada por un juez supuestamente correísta, Jorge Glass. Les va a costar trabajo explicar a gente escéptica que aquello que ellos visualizaron supuestamente en reuniones fallidas y escenarios etéreos no es lo que está ocurriendo. Solo ahora el presidente podrá aquilatar lo que hubiera ocurrido con su gobierno si lo hubiera iniciado aliado del prófugo y del socialcristianismo, que también tiene delincuentes en sus filas. Lasso tiene problemas porque ha sido infiel a sus propias convicciones, porque siempre supo que su senda y la del país iban en contravía con los intereses protervos de estas dos organizaciones políticas, y en vez de profundizar en esa estrategia, se ha dedicado a componer, en el gobierno y por fuera, con las fuerzas que reman en esa dirección. Y ahora, que al parecer había decidido tomar distancia de la Asamblea y patear la confrontación para adelante, para resolver en las urnas pero sin muerte cruzada, decidió traer al único político que en su entorno habló con desvergüenza de pactar con el correísmo a cambio de que él pasara su periodo como zombi en la presidencia. El presidente cosecha lo que sembró, y si quiere recomponer el tablero, con Glass por fuera de la cárcel o de nuevo en ella, tendrá que cambiar su frente interno, empezando por asesores y ministros como Francisco Jiménez, que ahora queda petrificado en su cargo y sin aliento político y ético. Él y el gobierno del presidente Lasso saben ahora que jugar mal ajedrez o billar puede tener
altísimos costos. Artículo de José Hernández publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. El Plop de la Noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días con todos. Martes, segundo día de la semana. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la Noticia. Que tengan un gran día de trabajo. El domingo pasó lo que nadie se imaginó que podía pasar en un gobierno de Creo y en el gobierno del presidente Lasso. Fruto de un pacto que viene ya desde hace algún tiempo atrás, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, recuperó su libertad. No tengo mucho que decirles, sino que me encuentro profundamente decepcionado, como muy probablemente gran parte de ustedes lo está también. Cuando votamos por Lasso, creímos que las cosas iban a ser diferentes. Creímos que no se iba a pactar con la mafia. Creímos que no se iba a dar un segundo de oxígeno a aquellos que le robaron al país. Pero ya queda claro que no ha sido tan así. Que se puede nomás pactar. Que se puede nomás llegar a acuerdos. Que se puede hacer cambalaches, impuestos por amnistías, impuestos por libertades, impuestos por salvoconductos para la señora Duarte, impuestos por renovación en la asamblea, impuestos por cambio de la comisión de fiscalización, en fin. El pacto de Manglar Alto va en camino y los ecuatorianos tendremos que ver con estupor lo que sucede. Por ahora, quiero hablarles de lo que pasó el sábado. Un juez, de manera absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional, por fuera de toda lógica, por fuera del sentido común, allá en Manglar Alto, en una de las importantes parroquias de la provincia de Santa Elena, alejadas, por cierto, del problema jurídico del señor Glass, resuelve darle la libertad bajo la lógica de que el señor Glass estaba enfermo, que tenía peligro de muerte y que por esa razón tenía que salir libre. Sale el señor Glass el día domingo y le encontramos rozagante, hermosote y rosadote, hubiese dicho Evaristo, con arete al oído, bien peinadito, con gafa de sol. ¿En serio estaba con peligro de muerte? ¿En serio tenía serios problemas e inclusive pensando en el suicidio? ¿O fue un argumento de lo más burdo para liberar otro delincuente? Ahí se la dejo boteando, presidente Lasso, y a usted, señor consejero presidencial, doctor Ordóñez. Espero que se sigan condoliendo por el señor Glass. Pobrecito él, estaba próximo a morir y salió cual rockstar de la cárcel de Landa. Esto es el Pro de la Noticia. Soy Andrés Castillo Maldonado. Nos vemos mañana. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Telesucesos Quito, Instagram, @telesucesos_, Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.